¿Quién puede descifrar los designios ocultos que atraviesan los siglos, los hilos invisibles que unen el sacrificio de un hombre con la eternidad de un pueblo? En la memoria de la Iglesia, pocos nombres despiertan tanta devoción, misterio y resonancia como el de San Fermín, el joven obispo y mártir cuya sangre se derramó en los albores del cristianismo para fecundar con fe las tierras de Navarra. Pero antes de la gloria del martirio, hubo un tiempo de sombras y preparación. Un escenario histórico convulsionado donde las antiguas potencias se tambaleaban y el mundo mediterráneo buscaba un nuevo sentido. Fue en esa frontera de culturas, entre Roma y la naciente cristiandad, donde la figura de Fermín comenzó a delinearse como un símbolo destinado a atravesar los siglos. Los cronistas medievales narran que Fermín nació en la ciudad de Pamplona, cuando todavía resonaban en aquellas tierras los ecos del poder romano. No era una ciudad cualquiera, era un enclave estratégico, situado entre montañas y ríos, un punto de paso obligado entre Hispania y la Galia Nallí. En medio de un cruce de caminos, de lenguas y de dioses, el destino quiso plantar la semilla de un hombre que se convertiría en puente entre la tierra y el cielo. Se cuenta que su padre, Firmo, era un destacado patricio local, hombre de autoridad y fortuna, respetado entre los suyos. Su madre, Eugenia, era reconocida por su nobleza de espíritu y por la educación que procuraba a sus hijos. Ambos, aunque inmersos todavía en la tradición pagana, escucharon con asombro las palabras de San Honesto, discípulo de San Saturnino de Tolosa, que predicaba con ardor en aquellas regiones. Fue bajo la influencia de estos misioneros, enviados a Hispania para llevar la luz del Evangelio, que la familia de Fermín abrazó la fe cristiana. El niño, bautizado en secreto por San Honesto, en un rito sencillo pero solemne, recibió el nombre de Fermín. En ese instante, según la tradición, el agua bautismal no solo purificó su alma, sino que selló un pacto con el destino. No sería un cristiano más en el silencio de las catacumbas, sería un testigo hasta la sangre, un signo visible en tiempos de persecución y duda. Para comprender la grandeza de Fermín, debemos situarnos en la fragilidad de su tiempo. El Imperio Romano, aunque todavía poderoso, comenzaba a resquebrajarse. Las persecuciones contra los cristianos eran intermitentes, crueles y calculadas. En Hispania, las comunidades cristianas crecían silenciosamente, escondidas en casas particulares, reuniéndose en catacumbas improvisadas. Pamplona, pequeña pero estratégica, estaba marcada por los templos a los dioses romanos y las costumbres militares. Era una ciudad vigilada, donde cualquier rumor de sectas o movimientos contrarios al culto imperial podía terminar en castigos ejemplares. Fue en ese clima de tensión donde Fermín creció, rodeado por el contraste entre el esplendor decadente de Roma y la humildad de los primeros cristianos. Desde niño, su corazón ardía al escuchar los relatos de mártires que entregaban sus vidas en circos y plazas, testigos silenciosos de un reino que no era de este mundo. No es casual que, siendo aún joven, buscara el conocimiento de las Escrituras con un fervor insaciable. Aprendió de memoria pasajes del Evangelio, meditaba las cartas de Pablo y escuchaba con devoción las enseñanzas de los presbíteros locales. Su inteligencia, unida a una fe ardiente, llamaba la atención de todos los que lo conocían. Pronto, los rumores sobre la pureza y el fervor del joven Fermín llegaron a oídos de San Saturnino de Tolosa, obispo venerado y padre espiritual de aquellas regiones. Fue Saturnino quien, reconociendo en él un espíritu destinado a grandes cosas, lo tomó bajo su protección. Fermín viajó entonces a la Galia, tierra de sabiduría y de desafíos, donde los cristianos luchaban por consolidar comunidades firmes en medio de persecuciones constantes. Allí se formó en teología, aprendió el arte de la predicación y se fortaleció en la disciplina de la oración. Los relatos dicen que Saturnino lo ordenó diácono y luego sacerdote, confiándole la misión de regresar a su tierra natal para iluminar con la luz del Evangelio a aquellos que todavía vivían en tinieblas. Pamplona lo recibió con entusiasmo. Su palabra era clara, su mirada ardía de convicción, y sus gestos transmitían la fuerza de alguien que había sido elegido para una tarea sagrada. Con el tiempo, fue consagrado obispo de Pamplona. Tenía apenas
25 años, pero su juventud no era impedimento. Su espíritu poseía la madurez de quien había entregado todo a la causa del reino en sus labios. Las palabras del Evangelio se transformaban en fuego. En sus manos los enfermos encontraban alivio. En su presencia, los pobres hallaban consuelo. Bajo su guía, la comunidad cristiana de Navarra comenzó a crecer. Las casas se convirtieron en templos vivos. Las familias se reunían en torno a la lectura de las Escrituras. Poco a poco, las antiguas costumbres paganas fueron cediendo ante la nueva fe. Fermín no imponía por la fuerza, persuadía con el testimonio de su vida, con la serenidad de quien sabe que la verdad no necesita violencia, porque resplandece por sí sola. Pero ese crecimiento despertó también sospechas. Los sacerdotes paganos, viendo menguar la asistencia a sus templos, acusaban a Fermín de corromper las costumbres y de sembrar rebelión contra Roma los gobernadores. Atentos a cualquier signo de insubordinación, empezaron a vigilar sus movimientos. La figura de Fermín se convirtió en símbolo de esperanza para los cristianos, pero también en blanco de odio para sus adversarios. La semilla de su martirio ya estaba plantada, aunque él todavía no lo sabía. Al contemplar la vida de Fermín en sus primeros años, comprendemos que la historia no avanza por azar, sino por la fuerza invisible de los destinos que se cumplen. Un joven nacido en una ciudad fronteriza, hijo de una familia noble, marcado por un bautismo secreto, terminaría encendiendo una llama que aún hoy ilumina las fiestas, las tradiciones y la fe de un pueblo entero. El destino de Fermín nos recuerda que la eternidad no se mide en números ni en siglos, sino en la huella que un alma deja sobre la historia. En su silencio, en su estudio, en su entrega primera, ya resonaba el eco de un sacrificio que lo uniría a los mártires de todos los tiempos. La juventud de Fermín se transformó muy pronto en un llamado irrenunciable. No era suficiente haber recibido la consagración como obispo de Pamplona. En su interior ardía la convicción de que debía salir más allá de los límites de su ciudad natal para llevar el evangelio a tierras donde aún reinaban el miedo, la superstición y la oscuridad. Con apenas 25 años de edad, comenzó un viaje que lo conduciría por regiones de la Galia y de la Aquitania, lugares donde las huellas de Roma eran profundas, pero donde la semilla cristiana germinaba con fuerza. Cada paso suyo estaba acompañado por la certeza de que no era él quien hablaba, sino el espíritu que lo movía. Los cronistas antiguos cuentan que sus palabras no eran retórica vacía, sino verdad encarnada. Cuando predicaba en plazas o en casas humildes, los oyentes quedaban en silencio, como si el tiempo se detuviera. Muchos se acercaban para recibir el bautismo, otros pedían la imposición de manos para ser curados, y no faltaban quienes, con lágrimas en los ojos, confesaban sus pecados después de años de ocultarlo. Fermín era, para ellos, un signo de que la misericordia de Dios no tenía fronteras. El obispo no se limitaba a un solo pueblo, viajaba incansablemente, atravesando ríos, montañas y caminos polvorientos, soportando las incomodidades de la intemperie. Los soldados romanos lo observaban con sospecha, pues sabían que dondequiera que pasaba, las gentes comenzaban a abandonar los sacrificios a los dioses imperiales. En la ciudad de Amiens, al norte de la Galia, su predicación alcanzó un fervor extraordinario. Allí bautizó a multitudes, erigió comunidades estables y dejó discípulos preparados para sostener la fe en medio de persecuciones. Los relatos hagiográficos narran que miles de personas recibieron la luz del Evangelio gracias a su palabra. Pamplona seguía siendo su sede, pero su espíritu ya no pertenecía a una ciudad, sino al universo entero. Veía en cada rostro un hermano y en cada tierra una misión. Sin embargo, cuanto más se expandía su influencia, más crecía también el odio de quienes defendían los ritos paganos. La Roma imperial, aunque debilitada en muchos frentes, no estaba dispuesta a tolerar desafíos a su culto oficial. Para las autoridades, la fe cristiana no era solo una cuestión religiosa, sino un atentado contra la unidad política. Rechazar el sacrificio a los dioses equivalía a negar la obediencia al César. En Amiens, donde Fermín había convertido a gran parte de la población, las tensiones alcanzaron un punto de ruptura. Los sacerdotes paganos lo acusaron de conspirar contra las tradiciones
y de desestabilizar la ciudad. Los gobernadores, presionados, decidieron vigilar sus movimientos más de cerca. Se multiplicaron las denuncias a que Fermín atraía multitudes, que prohibía rendir culto a los dioses, que predicaba un reino invisible por encima del poder de Roma. En realidad, sus palabras no hablaban de rebelión política, sino de una esperanza que ningún imperio podía controlar. Pero, para los poderosos, esa esperanza era peligrosa. Una noche, cuando el obispo terminaba de exhortar a una comunidad reunida en secreto, las puertas de la casa fueron derribadas. Soldados armados irrumpieron, gritos resonaron en la penumbra, y el caos se apoderó de todos. Fermín, en calma, no intentó huir. Sabía que su hora se acercaba. Fue encadenado y conducido a la prisión de Amiens. Las crónicas cuentan que durante días soportó interrogatorios crueles. Se le exigía renegar de Cristo y ofrecer incienso a los dioses imperiales, pero su respuesta era siempre la misma, con serenidad y firmeza. Declaraba que solo un Dios verdadero merecía adoración y que ese Dios había enviado a su Hijo para salvar al mundo. Ni las amenazas de tortura, ni las promesas de riquezas lograron quebrantarlo. Su voz resonaba en la celda como un himno de libertad interior. A mi reino no es de este mundo, y a ese reino pertenezco. El juicio contra Fermín fue un espectáculo público. En la plaza central de Amiens, los magistrados lo presentaron encadenado, esperando humillarlo ante la multitud. Sin embargo, lo que ocurrió fue lo contrario. En su semblante irradiaba una paz tan profunda que muchos de los presentes se conmovieron hasta las lágrimas. Los jueces le ofrecieron una última oportunidad. Ofrece sacrificio a los dioses de Roma y vivirás. Pero Fermín levantó la mirada y respondió con palabras que atravesaron la historia: no temo a la muerte, porque he muerto ya en Cristo. No temo a vuestras cadenas, porque mi libertad está en el cielo. No temo a vuestro juicio, porque otro juez eterno me espera. El silencio que siguió fue sepulcral. Entonces, con un gesto de ira, los magistrados pronunciaron la condena: sería decapitado por negarse a honrar a los dioses del imperio. En la celda, aguardando el día señalado, Fermín no se hundió en la desesperación. Al contrario, dedicó sus últimas horas a la oración, a la intercesión por su pueblo, por los pobres, por los enfermos y, sorprendentemente, también por sus verdugos. Sus discípulos, al enterarse de la sentencia, arriesgaron sus vidas para acercarse a él. Le suplicaron que renunciara, que se salvara para seguir guiando a la comunidad, pero él respondió con dulzura: la sangre de los mártires es semilla de la iglesia. Si mi muerte fortalece vuestra fe, entonces no es derrota, sino victoria. Las cadenas no eran para el motivo de amargura, sino un ornamento de gloria. Veía en ellas la prolongación de la cruz de Cristo y aceptaba con serenidad lo que para otros sería espanto. Al contemplar la figura de Fermín en estos momentos, comprendemos que el martirio no es un accidente de la historia, sino un lenguaje con el que la eternidad escribe en la tierra. El sacrificio de un solo hombre se convierte en llama que enciende generaciones. Su juicio no fue solo un proceso jurídico, fue un espejo en el que se reflejó la tensión eterna entre el poder del mundo y la verdad del espíritu. Frente al oro y la espada de Roma, Fermín eligió la corona invisible de la fidelidad. Y al hacerlo, trazó un camino que todavía hoy inspira a quienes buscan la trascendencia. El día señalado llegó con la implacable claridad de la historia. En Amiens, las campanas no sonaban para fiesta, sino para sentencia. La plaza se llenó de curiosos, soldados, sacerdotes paganos y cristianos temerosos que, ocultos entre la multitud, contenían el aliento. En el centro, un cadalso de madera esperaba. Allí, San Fermín entregaría su vida. Conducido por los guardias, se apareció encadenado, pero su paso no era el de un derrotado. Quienes lo miraban no veían un prisionero, sino un hombre libre. Sus ojos, fijos en el horizonte, parecían contemplar una realidad invisible que estaba más allá de la violencia de aquel día. El pregonero anunció la condena en decapitación por negarse a rendir culto a los dioses de Roma. El murmullo recorrió la multitud, algunos con furia, otros con lágrimas, y entonces, en medio del silencio, Fermín alzó la voz una última vez: hoy entrego mi vida, pero no a la espada,
sino al Dios que me llamó desde el bautismo. Que mi sangre no clame venganza, sino misericordia. Que mi muerte no sea ruina, sino semilla de eternidad. El verdugo, con rostro endurecido, levantó la espada. El sol de la tarde caía sobre el cadalso, iluminando el perfil sereno del obispo. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Para los cristianos escondidos entre la multitud, aquel momento no fue de derrota, sino de revelación. Estaban presenciando la unión entre la tierra y el cielo. El golpe resonó seco, y la cabeza del santo cayó al suelo. El cuerpo, derrumbado, quedó como testimonio silencioso. Pero el espíritu de Fermín ya no pertenecía a aquel escenario. Había cruzado el umbral hacia la eternidad. La sangre que se derramó tiñó las maderas del cadalso, y los cristianos, arriesgando sus vidas, recogieron en secreto reliquias y recuerdos de aquel día. Esa sangre, lejos de apagar la fe, la avivó como un fuego que ningún poder humano podría sofocar. Con la muerte de San Fermín, la comunidad cristiana de Amiens quedó marcada para siempre. Muy pronto, lo veneraron como mártir, y su tumba se convirtió en lugar de peregrinación y de milagros. En Navarra, la noticia de su martirio recorrió montañas y valles, como un eco divino. El joven obispo que había guiado a su pueblo ahora era protector desde el cielo. Generaciones enteras lo invocaron como intercesor, y su nombre se grabó en la memoria de la iglesia. No pasó mucho tiempo antes de que las reliquias de Fermín fueran trasladadas con solemnidad. Los fieles la recibieron con cantos y lágrimas, y desde entonces la devoción se propagó como río caudaloso, uniendo a Pamplona con Amiens y con toda la cristiandad europea. Los siglos transcurrieron, y con ellos, el recuerdo de San Fermín se transformó en tradición viva. En Pamplona, cada año, la fiesta en su honor reúne a multitudes, no solo como conmemoración religiosa, sino como expresión de identidad colectiva. Los encierros, las procesiones, los cantos y la alegría popular no son solo folclore, son el eco de una historia sagrada. Detrás del bullicio late la memoria de un joven que entregó su vida sin miedo y cuya sangre sigue alimentando la fe de un pueblo. Cada 7 de julio, cuando Navarra se viste de blanco y rojo, no es únicamente un festejo humano. Es la perpetuación de un pacto entre la historia y la eternidad. El blanco recuerda la pureza del mártir, el rojo, su sangre derramada, y bajo esas dos señales, la ciudad se transforma en santuario viviente. El martirio de San Fermín trasciende las fronteras de un pueblo o de una época. Nos habla de la tensión eterna entre la fragilidad del hombre y la grandeza de su fe. Nos recuerda que la verdadera victoria no pertenece a los ejércitos ni a los imperios, sino a aquellos que, en silencio, permanecen fieles hasta el fin. En Fermín se cumplen las palabras del Evangelio: el que pierda su vida por mí, la encontrará. Su muerte no fue final, sino principio. No fue derrota, sino triunfo. Y su memoria, más de 17 siglos después, sigue viva, como testigo de que la eternidad se escribe con sangre, con verdad y con amor. Hoy, al recordar a San Fermín, no celebramos solo una tradición, ni evocamos solo un nombre. Recordamos un legado espiritual que atraviesa los siglos. Recordamos a un hombre que, nacido en una frontera, se convirtió en puente hacia lo eterno. Que su memoria siga siendo faro para quienes buscan la trascendencia. Que su ejemplo inspire a quienes viven entre dudas y temores. Y que su voz, apagada en la tierra pero resonante en el cielo, nos recuerde que todo sacrificio por la verdad es, en realidad, una semilla de eternidad.